Hola, hola, bienvenidos nuevamente a esta sesión de diálogo que hemos llamado Desde la Hamaca, obviamente, porque estábamos platicando desde dos tipos de hamacas. Otra vez me acompaña mi queridísima amiga Ruth Briones. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Hola, Esteban, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estábamos discutiendo si nos acompañaba un fantasmita porque teníamos una interferencia en el micrófono, y creo que sí, porque apenas hicimos referencia a él, se quedó callado. Y bueno, hoy vamos a hablar de un colonialismo que no es el que hacemos los vivos en las casas de los muertos, sino el colonialismo cultural, que es un fenómeno del que padecemos especialmente las naciones o las sociedades que hemos sido colonizadas en algún momento de nuestra historia y del que se habla poco para lo mucho que define nuestro día a día. Y estoy seguro, Ruth, de nueva cuenta, que a partir de tu experiencia profesional y de tus propios entusiasmos intelectuales tienes cosas interesantes que reflexionar al respecto. Cuéntame, ¿cuáles son los riesgos que tú ves en el colonialismo cultural? Y podemos partir de una definición también, ¿no? De qué es colonialismo cultural. Yo eh, pienso que el colonialismo tiene muchas vertientes y yo lo entiendo como la forma en que estos estados o estos entes que invaden y que se apropian de otros territorios y de otras culturas tienen muchas estrategias para reemplazar las culturas a donde llegan y modificarlas a tal grado que estos nuevos conceptos o estos conceptos introducidos se adapten a los lugares como una forma, justamente de sometimiento, ¿no? Entonces, para mí el colonialismo cultural es una forma que tienen los colonialismos de reemplazar los elementos culturales de los territorios a donde se llega y reemplazarlos por otros que les hagan sentido en sus Que les intereses convengan, o ¿no? que les convengan Sí. en Ahorita usaste la palabra invasión, que en México recientemente se ha rebautizado al fenómeno histórico, bueno, al suceso histórico que dio inicio a la colonización mm, mm, militar y política y que pasó que ocurrió en el pasado y cultural que se mantiene en el presente, que es cuando llegaron los españoles a México, ¿no? La llegada de los españoles, porque siempre decíamos la colonización, la conquista incluso, ¿no? La conquista que también tiene su connotación romántica, alguien que conquista a alguien, y no, fue una invasión, porque además no se crearon colonias en territorios vacíos, se vino a desbaratar una civilización desde la raíz, haciendo a esa civilización o estas civilizaciones, porque México era un país con muchas culturas, haciendo que dudaran de sí mismos, ¿no? Que es una de las características principales del colonialismo cultural, cómo hace que quienes son colonizados se nieguen a sí mismos, nieguen la pertinencia de sus raíces, nieguen la legitimidad de las respuestas culturales que dan a su propio entorno. y no solo la nieguen, ¿no? También, la reemplacen y abracen estos nuevos conceptos nuevos, se apropien de ellos y que de repente nosotros como colonizados empecemos a repetir estos patrones que hicieron que los territorios fueran sometidos, ¿no? Sí, veo algo, ya ves que igual la vez pasada, ¿no? Me pasa que siento la necesidad, por honestidad intelectual, de decir qué tanto de esto es inevitable y qué tanto de esto es un ciclo natural en la vida humana y de las sociedades, ¿no? Siempre el desplazamiento geográfico de las sociedades por motivos de clima, no solamente de ambición imperialista, como empezó a pasar a lo mejor a partir de que las sociedades se volvieron más sofisticadas, sino las sociedades se han movido siempre por alguna razón, principalmente la climática, y llegan y ocupan un territorio, y ese territorio probablemente ya tenía una cultura, y esa cultura tiene que mezclarse y tiene que cambiar, ¿no? Entonces, creo que tiene un componente de inevitable el colonialismo cultural. Lo que me parece que lo vuelve todavía más riesgoso en el tiempo presente es cuando se mezcla con otros vicios, si me permites decir así, vicios como el racismo, el hurto de todas las capacidades productivas de una sociedad y modelar a esa sociedad a la cual uno llega a gobernar o a colonizar para que se vuelvan eternamente tus proveedores de materias primas, por ejemplo, o las personas que van a hacer los trabajos más básicos de la sociedad que tú requieres. Es decir, cuando entra ya de una manera mucho más intelectualizada
el propósito de dominación de un pueblo sobre otro, ¿no? Sí, ahí sí creo que no es lo mismo colonizar que compartir culturas, ¿no? Y que al final de cuentas sí, o como tú lo estás diciendo, pues las culturas nunca han estado aisladas unas de otras, ¿no? O sea, siempre ha habido movilidad por los diferentes territorios marítimos, este, Terrestre. terrestres, ¿no? Sin embargo, sí creo que no todas las culturas han tenido la misma ambición de sometimiento y de hurto, como tú lo llamas, ¿no? Y que muchas veces esta pluralidad cultural y este compartir cultural de otros territorios o de otros momentos de la historia en donde no se ha pretendido un sometimiento y un reemplazo de los elementos culturales de esos nuevos territorios compartidos, ha hecho que se creen grandes civilizaciones enriquecidas, como lo fue, por ejemplo, en su momento, pues la civilización azteca Ujú. o mexica, en donde tú tenías pueblos completos de otras culturas dentro de tu misma cultura, en donde se promovían mercados asociados a los conocimientos de otras culturas, porque, Claro. bueno, sabemos que no hay todos, los materiales en un mismo territorio, ¿no? Y que, bueno, la historia nos ha demostrado que ha habido movilidad de Y materiales y de convivencia, insumos ¿no? y convivencia, ¿no? Claro. Sin embargo, no todo el tiempo se pretende someter y reemplazar los elementos de una cultura sobre otra, ¿no? Y que yo creo que esa es la gran diferencia entre un colonialismo cultural y una pluralidad cultural, ¿Y qué tanto ¿no? podemos decir que no es que no se pretendiera? Digamos, juguemos así, que no es que no se pretendiera, sino no existían los medios tecnológicos para alcanzar a perpetuar lo que la ambición podía en ese momento también haber estado dictando. Sabemos que la naturaleza humana, especialmente de aquellos que ambicionan el poder, tiene los límites que pone su contexto. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del periodo de esplendor de la civilización azteca o mexica, que sí tenía no colonias, pero sí tenía territorios ocupados y había una convivencia cultural, a lo mejor de menos sometimiento, más de intercambio, como pensamos en las ciudades las ciudades comerciales de Medio Oriente, o como incluso la España antes de la expulsión de los árabes, ¿no? Que en estas ciudades y donde convivían todas las culturas y el mecanismo de diálogo era el comercio. Pero cuando la tecnología militar, la tecnología de comunicaciones empezó a permitir un control militar más inmediato y más profundo, entonces quienes eran los que gobernaban las capitales del imperio, las polis de los imperios, entonces pudieron explorar todavía dominaciones más profundas, ¿no? Y fue avanzando este fenómeno hasta las dimensiones terribles que alcanzó en el siglo XIX. Sí, yo creo que ahí cabría, pues, traer a la mesa esta frase de lo personal es político, ¿no? Ujú, Al final de cuentas, los momentos de la historia y los devenires históricos siempre han tenido que ver con ese personaje, ¿no? ujú, Esta persona que llega al poder y que cambia muchos, elementos que han venido sucediendo durante la historia de los diferentes ujú. territorios. Y bueno, esto mezclado también, como tú lo decías, con las situaciones climáticas, ¿no? Porque bueno, eso es, algo muy relevante en las narrativas de los cambios sociales, que muchas veces la movilidad de un territorio o la movilidad de cierto grupo de personas tiene que ver con alguna eventualidad climática o con alguna necesidad no cubierta que hace que se dirijan a otro lugar, que pues invariablemente va a hacer que se encuentren 2 culturas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, y que por alguna extraña razón en mi cabeza siempre tiene que ver con abejas. Ujú, claro, es un Pero referente. Las abejas son un Pero bueno, en este caso, por ejemplo, a mí me gustaría hablar de un posible, elemento que fue un reemplazo dentro de este colonialismo cultural y que fue la miel, ¿no? ajá, Eh, dentro de los elementos culturales más relevantes que puede tener un territorio, pues es la comida, ¿no? claro. Y que por eso se habla sobre soberanía alimentaria y bueno, Mesoamérica en general, pues es uno de los puntos más importantes en el mundo, eh, en
en domesticación de Especies, plantas, claro. ¿no? De uso alimenticio. Mi paréntesis, para que no pierdas la idea. Y las plantas las domesticamos, pero también nos terminan domesticando, porque hay pequeñas toxinas y todo que una cultura desarrolla resistencia, las aprovecha, que otra no. Claro, y Precisamente en que esta tiene que ver simbiosis. con esto que le llamamos epigenética, en Ajá, donde algunos genes son expresados a través de lo de lo que que comentas. comemos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, uno de las estrategias, diría yo, que tiene el colonialismo cultural para hacer estos reemplazos de los elementos culturales en un territorio sometido, es denigrar estos elementos a través de alguna acción, ¿no? Y en este caso, Incluso la prohibición, como con el amaranto. claro, ¿no? Y bueno, la miel tuvo un devenir de acciones para someter este elemento cultural que era tan fuerte en Mesoamérica. Cuando llega Europa a América, es mencionada en los anales de la historia como las civilizaciones de la miel, Ya, ¿no? Entonces, la europea, la los cristiana, ¿no? sí, los territorios mesoamericanos Ujú. tenían más desarrollada la meliponicultura que en Europa la apicultura, Mira, ¿no? Y ese es un punto muy relevante a mencionar, porque muchas veces nos han hecho mención que los pueblos mesoamericanos, o en este caso la cultura maya, reemplazó a las abejas nativas por las abejas europeas por su alta capacidad de producción. Bueno, cuando llegaron aquí las abejas europeas, en América completa había un desarrollo de la meliponicultura y un trabajo con las abejas nativas que no se comparaba con nada en el en trabajo que se tenía en en Europa. apicultura en Mira. Europa, ¿no? O sea, hubo una Entonces, pérdida de tecnología y de conocimiento. claro, y que muchas veces no se quiere reconocer y que, bueno, hay, autoras que refieren a la meliponicultura como un aporte biotecnológico de los pueblos originarios, ¿no? Pero en este caso, la miel de las abejas nativas, hoy por hoy está más que reconocido y más que, citado, Ujú, que es un nutracéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, aparte de nutrirte, tiene un componente farmacéutico que cura, ¿no? claro, Y que, bueno, la salud en los pueblos mesoamericanos, pues, no es el mismo concepto que hoy por hoy tenemos de la salud por supuesto. en esta cultura que tenemos ahora. Pero que si bien, era un elemento, alimenticio, También tenía otras cosas. tenía otras connotaciones, Claro. ¿no? Y que en el afán de ser reemplazado este insumo, Ujú. que era un insumo alimenticio, pero también cultural, bueno, pues la meliponicultura estuvo enlistada, o sea, la actividad Prohibida. con las abejas mayas estuvo enlistada en las actividades penadas con la Santa Inquisición, ¿no? O sea, Pensaba, a lo mejor porque la relacionaban con ritos claro, ancestrales, porque ¿no? Las deidades, una de las estrategias de sometimiento cultural, pues, es justamente el reemplazo claro, de íconos sagrados, sí, ¿no? Y de forma violenta, y que bueno, pues, claro. yo creo La que muchos sabemos de qué se trató la Santa Inquisición, por un lado, pero por otro tenemos la industria cañera, ¿no? Ujú, Cuando llega, sí, la los industria cañera y se 600 finales del introduce siglo XIX. el azúcar en América. Perdón, desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII había en América azúcar, para la precisión, pero llega después de la Revolución Francesa, que acaba con las grandes plantaciones de azúcar en las islas del Caribe francés, entonces que empieza a desarrollarse más en Mesoamérica. Ya empieza también a ser parte de este reemplazo biocultural de la miel, Ujú. ¿no? Y entonces tenemos como resultado que para principios de 1900, que es cuando se empieza a instaurar de forma más fehaciente la apicultura como tal, está asociada la miel, o sea, eras, señalado como alguien pobre, como alguien necesitado por endulzar tus cosas con Con miel. miel, mija. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no tenías dinero para comprar azúcar y entonces la miel, aparte de haber sido un elemento castigado, eh, literalmente, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. por todas estas prácticas de la Santa Inquisición, también fue ligada a la pobreza, Mm. ¿no? Y entonces, Como muchas de las elementos de la alimentación vernácula o de la península de Yucatán, la chaya, el polvo de pepita de calabaza, que fueron considerados como, bueno, comida de personas que no podían acceder a otras fuentes de proteína o a otras legumbres más claro, ¿no? Porque entonces nos empezamos a comparar con este que viene
hacer el sometimiento Pero cultural, sin ¿no? cuestionar las Ya, lógicas de mercado que impulsan eso, porque por supuesto que los productos que te vende la metrópolis o que te vende la capital de la sede o del imperio dominante, entonces eso favorece a la dinámica económica y de que ellos, los componentes nutrimentales del azúcar que esa es la otra no parte. tienen nada que ver Esa es la parte más interesante con el contenido de la miel de también, abejas nativas, ¿no? absolutamente. Estábamos hablando de Y cómo, meliponicultura. cómo la cultura es un tejido tan fino, tan sutil, tan delicado, que cuando uno jala una hebra, si lo quisiera hacer de manera responsable ante un esfuerzo de sustitución cultural, tendría uno que hacerlo con microscopio para ver qué otras cosas estás moviendo. Porque muy probablemente los pueblos mayas, por ejemplo, hablemos de la cultura maya, habían desarrollado un conocimiento cultural no solo del padecimiento que ayudaba a curar el consumo de miel de abejas meliponas o de meliponas, sino qué prevenía también. Y entonces toda tu dieta y todo, incluso tu estilo de vida se basa en el efecto que tiene cada uno de los componentes. Cuánto te trasladas para el trabajo, cuánto espacio tienes en donde vives, cuántas calorías ingieres con la dieta tradicional. Todo eso que uno no se pone a tomar nota, pero que forma parte de la cultura y que es parte de nuestras fibras y que a lo que responde nuestro comportamiento, cuando viene un agente externo y sin un proceso de reflexión profunda, cancela uno de esos componentes, no solamente la gente que deja de comer miel melipona, no solamente es las personas que se dedicaban a la meliponicultura los afectados, es todas las otras hebras que estaban amarradas a ese tejido que quedan sueltas. Y bueno, con lo del azúcar fue terrible, ¿no? Y ahora que eso también se puede ejemplificar más recientemente con el tema de la Coca-Cola, cómo se metió el consumo de Y Coca-Cola, que es colonialismo cultural también, ¿eh? acabas de tocar un punto trascendental, Ujú. porque si hoy por hoy, si yo pudiera poner una imagen acá de un elemento ritual moderno, como puede ser la cabeza de marrano Claro. en estos, bailes Este toque paraneros, cochino, sí. pues hay Coca-Colas Es la coca sí, y toca San amarradas Juan Chamula, por ejemplo, y la en, en los en las partes frontales de estos arreglos, rituales que tienen que ver con el colonialismo cultural. ¿En qué momento la Coca-Cola pudo haber sido introducido como un elemento de un ritual en nuestros pueblos, no? mira, Y que hay muchas teorías, ¿no?, al respecto. Una de las teorías es la modernidad, los pueblos, siendo expuestos a través de la televisión, ¿no? A cómo se veía la modernidad. Antes los pueblos aislados no tenían un contacto directo con lo que se ve, con la apariencia estética de la modernidad. Lo veías en una revista, en el periódico en blanco y negro, o cuando ibas a la ciudad te lo contaban y te abrumaba tanto la ciudad que ya estabas añorando tu terruño. Pero cuando entra la televisión y estamos viendo la modernidad todo el tiempo, entra la angustia de las personas de me estoy quedando fuera. ¿Y cuál era el elemento barato, colorido, que muy, yo pienso, de una manera perversa, se diseñó para ejemplificar la modernidad y que fuera fácil de llevar a tu casa? Pues la Coca-Cola. La Coca-Cola, la convivencia, cómo conviven las familias de bien en el México moderno, pues tenían una Coca-Cola y resulta que entonces en los hogares, pues ay, la Coca-Cola, si la anuncian tanto en la tele, no debe ser, o sea, pues debe ser buena, ¿no? Debe ser algo que tendríamos que aspirar a porque nos tener. lo plantean como un elemento cultural, ¿no? Estás Por el consumiendo, marketing. más allá de un bien, estás consumiendo una forma de vida, ¿no? Así se planteó, así se vendió desde el principio. Y esto que acabas de mencionar a mí me parece trascendental, y fíjate que, el doctor Ubaldo lo dice muy, muy claramente, ¿no? Y habla de esta tecnificación, que plantea y que para mí es otro de las estrategias de colonialismo cultural, porque al final de cuentas parte de la cultura profunda de los pueblos mesoamericanos es el conocimiento de la agricultura, Claro. ¿no? Y esta apuesta por la tecnificación agrícola dio como resultado una pérdida brutal De del diversidad y de conocimiento conocimiento, agrícola, ¿no? abandonar la milpa. ¿Por qué? Pues porque la tecnificación simplemente respondió a cierto grupo que pudo pagar la tecnificación en sus tierras y que el resto terminó vendiendo su tierra y que no solo terminó vendiendo su tierra, sino que la tecnificación también apostó por el desmonte masivo, o sea, en menos de 100 años perdimos más del 50% del territorio de selva y que, bueno,
En la charla Claro. pasada mencionábamos que uno de los grandes elementos profundos de la cultura maya, pues, es justamente la naturaleza, Oye, ¿no? y eso también decir que el proceso de tecnificación, ¿no? Llamarle a eso, a las grandes extensiones de monocultivos, por ejemplo, también es ya en nosotros incorporar en nuestro diálogo el colonialismo, porque hay mucha más tecnificación en la milpa maya. ¿Cuánta técnica Claro. cultural tuvo que desarrollarse para llegar a ese sistema biocultural de alimentación? Y lo llamamos como atrasado, ¿no? Ahora hay que tecnificar, lo que realmente hacíamos era destecnificar, en realidad. Claro, ¿no? Porque, bueno, si lo comparamos con los resultados que tiene un cultivo, biodiverso, Claro. como lo puede ser la milpa, pues, por supuesto que tiene mayor ciencia tener una seguridad alimentaria en un cultivo que te puede dar más opciones alimenticias, que Y puede fuentes de enriquecer la todos los mesa, nutrientes, y que además. aparte es más resiliente con los cambios climáticos, ¿no? Justamente. Porque, bueno, hoy por hoy, pues, sabemos que estos monocultivos son profundamente frágiles, Atraen a justamente. las plagas, son esponjas de plagas. Claro, y porque si viene un evento climático en el que te afecta ese cultivo, Adiós. perdiste todo, ¿no? Sí, y a A depender del diferencia mundo. claro, Ujú. y a diferencia de estos cultivos biodiversos, en los que tienes muchas opciones que se pueden adaptar a estos eventos climáticos que suceden durante el tiempo de cultivo, ¿no? Ahora, ¿qué hace una sociedad, Ruth? ¿Qué hace una sociedad que ya se sabe mutilada por el imperialismo cultural o por el colonialismo cultural para retomar el rumbo de su devenir histórico? Yo no creo que sea solamente ir a buscar lo que se hacía en el pasado, porque no hay fuentes absolutamente legítimas para saber lo que Y hacía en el pasado. porque estamos Siempre también viene. en otro momento histórico. Sin embargo, sí creo que, tenemos que tener mucho cuidado con ubicar el colonialismo cultural en el pasado, ¿no? No, no, Porque claro, es porque patente. los colonialismos son perpetuados a través del tiempo, ¿no? Y yo creo que el tiempo es el peor enemigo o el mejor aliado del colonialismo cultural, porque al final de cuentas en el tiempo se pierde la memoria, Sí. ¿no? Y al cabo de un lapso, uno termina siendo parte a veces, ¿no? Siendo aliado de estas estrategias de Y colonialismo. ojo, los frutos del colonialismo los siguen gozando los centros, los imperios, porque no es que ahora que tenemos la Carta de las Naciones Unidas firmadas y que somos un país que supuestamente en documento aspiramos, pero un mundo que aspira a la paz, digo supuestamente, porque ahorita tenemos Gaza, tenemos Ucrania y muchos otros conflictos también en Asia, que demuestran que todavía no somos una sociedad que está comprometida por completo con la paz. Pero existen los imperios, existen los resultados, si no, no existirían las patentes, por ejemplo, en temas como los chips. Estados Unidos, que fue un gran imperio en el siglo XX y que se alimentó en gran medida de las riquezas de los países periféricos que dominó a través de la solidaridad militar o bueno, en fin, desarrolló tecnología de la que depende el mundo y a la que el mundo no tiene acceso para producirla, protegidas a través de las patentes. Hace poco, me acuerdo, bueno, hace unos 15 años, Joseph Stiglitz, un economista que él es creyente del capitalismo, pero habla de un capitalismo progresista, advirtió a los países, no, por favor, exijan el acabar con las patentes en los sectores que son fundamentales para el desarrollo tecnológico, si no el colonialismo sigue ahí, aunque no tengas una sola presencia militar en tu territorio, porque todo tu desarrollo, cómo te piensas tú y tus posibilidades para el futuro están sujetas a elementos de la técnica presente que tu pueblo no puede dominar. Por ley tiene impedido el acceso, no porque aquí no haya gente que no sepa hacer chips, sino porque todo el conocimiento que se fue decantando hasta llegar a ese producto está vedado para que no lo pueda producir nadie más que los centros de dominación, ¿no? Tremendo cómo tiene implicaciones en el presente todavía. Y creo que uno de los grandes elementos culturales que sigue siendo permanentemente colonizado, todo el tiempo hay un bombardeo y que, bueno, pues, muchas veces podríamos imaginar al colonialismo como este momento colonial del siglo XVI, no, o sea, el simple hecho que sigamos reemplazando elementos ¿Verdad? alimenticios dentro de las localidades y que ahorita hay una tremenda crisis, por ejemplo, para recuperar conocimientos asociados a la milpa maya, Ujú. y que tenemos un vacío, preocupante, porque queremos tener estrategias para recuperar conocimientos, pero uno de los requisitos para conservar un conocimiento es usarlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh en el caso, por ejemplo, de la milpa maya, que es un elemento biocultural de profunda relevancia,
porque tiene que ver con muchas seguridades, ¿no? Ujú. Eh, Uno de los más grandes desafíos para conservar el conocimiento asociado a la práctica de la milpa maya es justamente el consumo de los elementos de la milpa maya, ¿no? Claro. Y que estamos hablando también de este reemplazo de elementos culturales asociados a la alimentación, en la que las mismas localidades o los habitantes de los pueblos originarios o de las zonas en donde se creó o se desarrolló este conocimiento, están prefiriendo reemplazar estos elementos, ¿no? Y hoy por hoy, pues sí tenemos situaciones muy preocupantes, como por ejemplo, que un niño no pueda conocer ciertas frutas, ¿no? Claro. O que los paladares, decía un amigo, paladares pervertidos, ¿no? Sí. Pervirtiendo paladares con una cantidad de azúcares que en la naturaleza no No existen existen, claro. y que a través del tiempo esa es una estrategia efectivísima, Pues, ¿no? totalmente, diste en el clavo de algo importante que yo tenía la preocupación en esta conversación de, bueno, de dejar no dejar en claro, pero sí proponer una razón de importancia de este debate. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos por el colonialismo cultural, además de todo esto que ya dijimos? Porque también existen argumentos que todo esto que hemos descrito en negativo lo describen en positivo, ¿no? La seguridad alimentaria de un planeta que sigue creciendo cada vez más y que hay que aumentar la eficiencia. Bueno, en fin, hay sus argumentos, sus contraargumentos, pero cuando uno todo esto lo pone en términos de ¿qué te garantiza más libertad? El combatir el colonialismo para poder uno vivir satisfecho con los elementos que tu propio contexto te puede dar, y no solamente los frutos de la tierra, sino la propia cultura en general, la forma en la que se viste la gente, por el calor que existe ahí, por la humedad, la forma en la que las personas construyen sus casas, todas esas respuestas que la cultura fue cocinando poco a poco para dialogar con el entorno, cuando uno las niega en pos de una modernidad no reflexionada, está perdiendo libertad. Es muy probable que, como tú decías, ante un suceso catastrófico o algo que te impida que cierre el muy frágil flujo de las mercancías en el globo, Y te lo quedes con vimos en el COVID. lo vimos en el COVID, te quedes con la imposibilidad de vivir una vida satisfecha, que pudieras vivir si hubieses desarrollado lo que es pertinente culturalmente, habilidades para vivir, para nutrirte con lo que te da tu tierra, la tierra que habitas directamente, ¿no? Y yo creo que acabas de decir algo súper relevante, que es la libertad, ¿no? O sea, porque muchas veces en el capitalismo voraz asociamos la libertad con este flujo de mercancías, ¿Cuánto más puedo comprar? claro, y Una con carta, la sí. elección del consumo, ¿no? Pero yo creo que aquí tiene que ver más con la libertad de estar en tu propio territorio y habitarlo y ser parte de eso que eres y apropiarte de eso que uno es a través de la vida cotidiana, ¿no? Totalmente. Y no hay nada más cotidiana que los alimentos. Y oye, qué rasgo tan terrible del colonialismo cultural que digo, que Occidente, que fueron los dueños primeros de la revolución de la revolución industrial y de sus consecuencias, nos convenció a todo el mundo. La libertad es la libertad de consumo y es una de las cárceles más terribles. Es que basta con 30 segundos de reflexión de cuánto te estresas ante la salida de algo nuevo, de un nuevo celular, de una nueva moda que hace que tu guardarropa pase de moda. Y esa es una cárcel, Claro, vaya, y de repente todos impuesta. somos carentes, ¿no? Todo sí, y O sea, eternamente carentes. eternamente Y te carentes, ¿no? empiezan a ver raro cuando te sientes autosuficiente, cuando entonces ya si tu camisa deja de estar vigente cuando se rompió y no cuando el color pasó de moda. Imagínate hasta dónde llega ese colonialismo que nos obliga a someternos a una flagelación perpetua para seguir los patrones de un orden mundial que no elegimos voluntariamente, ¿no? Pero bueno. Yo Ah, creo que es, una una lluvia de ejemplos sí, que podríamos dar. lo dije usando pantalones baggy, sé de la incongruencia, porque no hay que hablar como personas que no somos, inmersas en esa incongruencia, por supuesto, pero hay que tener la voluntad de cuestionarnos y de incomodarnos a nosotros mismos. Claro, y yo creo que es válido y bueno, llegaríamos a un punto de inflexión ya de una cuestión filosófica sobre la inconsistencia y la incoherencia y la contradicción humana, ¿no? Que yo creo que es parte de la Son inherentes a naturaleza la naturaleza humana. misma, pues de nuestra humanidad, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que reconocer o sí tendríamos que apostar a tratar de hacer una autorreflexión profunda y seria en la que nosotros podamos identificar
¿cuáles son las actividades que nosotros hacemos cotidianamente que siguen aportando a este colonialismo cultural? Así es. ¿No? Y teniendo como horizonte, para ya ir cerrando el diálogo, querida Ruth, muchísimas gracias, lo volví a disfrutar mucho. Teniendo como horizonte la libertad, que siempre buscar esa manera de ser uno mismo que se relaciona con las personas que tenemos de manera inmediata y que permite a esas personas que tenemos, a las que tenemos acceso de manera inmediata, vivir a la vez vidas libres. Es decir, generar todo este ecosistema de autosuficiencia sensata que nos permita cada vez más libertades. Y eso en muchas ocasiones se relaciona también con el aspirar menos y conformarse con lo que ya está. Abrazar lo propio, y en ese sentido yo quisiera invitar a nuestro público a que encuentre lo revolucionario que hay en una receta de cocina, por Claro, ejemplo, es ¿no? precioso eso. O sea, porque al final de cuentas en la memoria está la resistencia cultural, Y en ¿no? la indumentaria también. Nada de andar deseando modas que nos obligan a estar todo el tiempo en el clima cuando vivimos en una sociedad Y si calurosa. y si tenemos la fortuna, tenemos la bendición de tener a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros madres, padres, tíos, a cualquier ancestro cerca, yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharlos. Bueno, eso es una forma de desbaratar el colonialismo inmediato, ¿no? De hace rato De te decía, recuperar la memoria más claro, pronta. hace rato te decía, ¿hasta dónde podemos ir si no hay fuentes históricas? Claro, lo inmediato seguramente hay cosas decantadas en las historias de nuestras familias que son auténticamente locales y que por ser locales muy probablemente sean más ecosostenibles, bueno, más sostenibles en términos ecológicos. Y bueno, qué diálogo tan apasionante, seguramente seguiremos hablando. Alguna barbaridad habremos dicho, ahí nos disculpan. Y me decía Ruth hace un momento que es un ejercicio interesante, en lugar de transparentar algunas fuentes a las que hicimos referencia de manera no expresa, pudieran ustedes ponerlos en los comentarios si reconocen algún autor o autora que toque estos temas, y si no, proponer otros O para si explorar. tienen algún, texto que les haya, referido Claro, o que hayan dicho: "Ah, yo esto que están hablando lo he leído en tal lado", nos ahí no les pongo. encantaría, que lo comentaran. Eso, ¿verdad? Si es que tenemos alguna escucha. Está bien, está padre, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí vamos a tener, no te preocupes.